Las acciones de Putin en Ucrania han despertado a un gigante dormido. Alemania está haciendo un enorme regreso militar que revolucionará sus fuerzas armadas para hacerlas más amenazantes de lo que Putin jamás creyó que podrían ser. La revolución tardó mucho en llegar. Durante años previos a la invasión de Ucrania, muchos comentaristas denunciaron al ejército alemán, señalando que era mucho más débil de lo que un país del tamaño e importancia de Alemania debería mantener. El Espectador ofreció una de esas voces negativas. A principios de agosto de 2019, publicó un artículo etiquetando al ejército alemán como una completa broma, afirmando que el país era completamente incapaz de cumplir su papel como miembro de la OTAN. El argumento era fuerte pero justo. El Espectador señaló varios incidentes de la época que revelaron cuán débil se había vuelto el ejército de Alemania. Entre ellos estaba la inmovilización de 53 de sus helicópteros Tiger, lo que equivale a toda su flota de helicópteros, debido a un error técnico indefinido. El artículo utilizó ese ejemplo, entre otros, para demostrar que un ejército que alguna vez fue tan temido por su inmensa eficiencia técnica se había degradado hasta el punto en que ni siquiera podía mantener algunos de sus equipos más importantes en el aire. Había razones para esta debilidad, señaló el Espectador. Entre 1945 y 1990, el ejército alemán estuvo algo limitado en su desarrollo, debido tanto a sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial como a la posterior división del país en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Incluso ahora, esas limitaciones están en vigor. De acuerdo con el acuerdo final con respecto a Alemania, las fuerzas armadas del país están limitadas a 370, 000 efectivos activos, de los cuales no más de 345, 000, pueden servir en su ejército y fuerza aérea. Alemania tampoco tiene permitido desarrollar armas nucleares, a pesar de tener el dinero y el conocimiento técnico para hacerlo, lo que son limitaciones que gran parte de Europa acogió, al menos antes de que Putin invadiera Ucrania. El problema causado por estas limitaciones impuestas a Alemania, combinado con su propio enfoque poco entusiasta hacia la defensa, es que Alemania ha pasado varias décadas aparentemente volviéndose cada vez más débil en el frente militar. Defense Connect dice que esta debilidad es el resultado de que Alemania ha hecho muy poco para participar en la modernización militar durante las últimas décadas. La modernización militar de Alemania en la aftermath de la Guerra Fría ha sido algo mediocre, afirmó el medio en 2023. Esto ha resultado en importantes retrasos en los programas de adquisición, equipos defectuosos, sobrecostos costosos para los programas principales. Un informe publicado en ese momento destacó la magnitud del problema. Según el exinspector general de la Bundeswehr, Eberhard Zorn, el ejército de Alemania mostró graves deficiencias de capacidad en 2023. Zorn señaló que solo el 30% de los helicópteros del país supuestamente disponibles para la Marina del país estaban realmente disponibles a partir de noviembre de 2022, junto con solo un tercio de su stock de aviones de combate, más de la mitad de sus vehículos de infantería Marder y solo 3 de sus 6 submarinos. Todo pintaba un cuadro de una supuesta potencia, de un país que no era más que un tigre de papel. Putin habría estado frotándose las manos de alegría al leer este tipo de informes. Para el líder de Rusia, la debilidad militar de Alemania no ofrecía más que buenas noticias para sus planes de invasión a Ucrania. Él sabía que uno de sus supuestos mayores adversarios militares europeos tenía un ladrido que era mucho peor que su mordida. ¿Qué podría hacer Alemania para ayudar a Ucrania? Claro, podría enviar ayuda militar. Pero dado todos estos informes sobre problemas de equipo, seguramente esa ayuda no haría mucho para detenerlo de tomar Ucrania. Putin no tuvo en cuenta dos cosas. Primero, pensó que Ucrania se rendiría cuando invadiera por completo en febrero de 2022. Eso no sucedió. Ucrania se defendió valientemente, expulsando a Rusia de varias de las ciudades que ocupó durante la invasión inicial.
Desde entonces, el ejército de Ucrania solo ha crecido más fuerte con el apoyo occidental, mientras que también se ha revelado que el ejército de Rusia tiene tantos problemas relacionados con el equipo como el de Alemania. Eso por sí solo podría no haber sido un problema. Sin embargo, el segundo problema para Putin es que su invasión de Ucrania representó un llamado de atención para el resto de Europa. Alemania ha atendido ese llamado más que ninguna otra nación. En los 16 meses siguientes a la invasión de Ucrania, Alemania realizó varios movimientos para demostrar a Putin que estaba prestando atención a lo que él estaba haciendo y que estaba lista para responder. Como informó The Guardian en el verano de 2023, Alemania ya ha puesto fin a su dependencia del petróleo y gas de Rusia, además de enviar muchas armas a Ucrania. También se ha convertido en uno de los patrocinadores financieros más importantes de Ucrania, ocupando el segundo lugar solo detrás de Estados Unidos, en términos de países individuales que han donado más dinero a Ucrania. Más recientemente, Alemania ha estado sonando las alarmas sobre un posible plan ruso para atacar a la OTAN. El 29 de marzo de 2025, el Journal de Defensa del Reino Unido informó sobre un documento conjunto publicado por la Bundeswehr de Alemania y su Servicio Federal de Inteligencia. Ese documento afirmaba que Rusia ahora ve a Occidente como un enemigo sistémico, como lo demuestra el hecho de que su marina y su fuerza aérea se mantienen en alta disponibilidad, a pesar de que ambas tienen relativamente poca participación en la guerra de Ucrania en comparación con las fuerzas terrestres de Rusia. El informe señaló que Rusia destinará más del 6% de su Producto Interno Bruto, o PIB, a la defensa en 2025 junto con los planes del país para aumentar sus fuerzas armadas a 5 millones de miembros como señal de algo grande en el horizonte. Rusia puede estar planeando una lucha con la OTAN. Si esa pelea llega, Putin puede estar en una dura sorpresa. ¿Por qué? El gigante dormido de Alemania ahora está completamente despierto a sus ambiciones y está haciendo algo que Putin nunca pensó que fuera posible. Está haciendo un regreso militar. Borra eso. Rusia ha empujado a Alemania hacia una revolución a gran escala, que significa que cualquier guerra que Putin libra contra la OTAN lo enfrentará a un enemigo sumamente poderoso. Aquí está lo que Alemania está haciendo para prepararse. Para Rusia, junto con un futuro que debería verla ascender a convertirse en una de las potencias militares más respetadas de Europa una vez más. Todo comienza con el gasto. Mucho gasto. El 28 de abril, Breaking Defense informó que toda Europa parece estar tendiendo hacia un mayor gasto militar que en cualquier momento de las últimas décadas. Alemania está liderando la carga. Se está preparando para convertirse en el cuarto mayor gastador en defensa del mundo entero, colocándose solo detrás de EU, Rusia y China en términos del dinero que va a invertir en sus fuerzas armadas. Los números son impresionantes. En 2024, Alemania gastó $88, 5.000 millones en defensa. Curiosamente, se puede argumentar que Alemania todavía estaba gastando menos ese año, $88. 5.000 millones representaron el 1,9% del PIB de Alemania, situando su gasto por debajo del 2% de Rusia. Significa que Alemania todavía tiene mucho margen para crecer, lo que significa que podríamos ver cómo su gasto militar se dispara en los próximos años. Incluso con esa limitación del PIB, los números de 2024 representaron un aumento del 28% sobre el gasto militar de Alemania en 2023, junto con un aumento general del 89% desde 2015. En otras palabras, Alemania ha casi duplicado la cantidad de dinero que ha dedicado a sus fuerzas armadas en la última década. Este repentino aumento en el gasto fue respaldado por un fondo extra presupuestario de $105 mil millones que Alemania estableció en 2022, cuando Putin lanzó su invasión a gran escala. Ese fondo fue diseñado para llevar a un mayor gasto hasta 2024, permitiendo a Alemania adquirir más armas de sus fabricantes de armamento y participar en nuevos proyectos de investigación militar. Los resultados de este gasto son numerosos.
En los últimos años, Alemania ha podido enviar más de $14, 3.000 millones en ayuda militar a Ucrania, junto con varios miles de millones más en ayuda humanitaria y financiera. En términos de su propia militar, Alemania ha utilizado estos fondos para gastar mucho en 97 proyectos de adquisición y desarrollo desde 2022. Esos proyectos han resultado en que el país refuerce su arsenal de tanques de combate principales Leopard 2A8 y han permitido el desarrollo de nuevos submarinos Su-212 Candela. Agregue las compras de más misiles Patriot para sus defensas aéreas y un renovado enfoque en la adquisición de artillería de 155 milímetros y obtendrá una juerga de gastos que hará que Putin tiemble en sus botas. Ahora la pregunta clave es esta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y de qué lado están? Realmente. Leo sus comentarios. Ese gasto por sí solo podría ser suficiente para mostrarte que Alemania está comprometida a hacer un regreso militar, pero no se compara con lo que 2025 y más allá tienen reservado. En marzo, los legisladores de Alemania votaron a favor de un aumento histórico en el gasto en defensa e infraestructura, algo que el país no había visto antes. Este voto fue masivo. Aprobado por 2/3 del Parlamento del país, el voto decidió eximir el gasto en defensa y seguridad de las estrictas reglas de deuda de Alemania, que normalmente le impiden aumentar su presupuesto militar. Con esas cadenas eliminadas, el país ha creado un presupuesto de infraestructura de $547 millones, que planea gastar en fortalecer tanto su ejército como las instalaciones que el ejército necesita para ser efectivo en el teatro europeo. El canciller alemán entrante Friedrich Merz comentó en ese momento que la votación fue el resultado de que Alemania se dio cuenta de que había sentido una falsa sensación de seguridad durante la última década. La decisión que estamos tomando hoy, dijo Merz, no puede ser menos que el primer gran paso hacia una nueva comunidad de defensa europea. En otras palabras, Alemania no solo está gastando para empoderarse, lo está haciendo para fortalecer toda la resistencia europea, incluyendo dedicar dinero a países que no son parte de la Unión Europea, que pronto pueden enfrentar las ambiciones expansionistas de Putin. Clave entre las características de la nueva ley es el cambio del freno de deuda alemán. Anteriormente, cualquier gasto en defensa que Alemania realizara estaba sujeto a un límite de endeudamiento que se activaba cuando ese gasto alcanzaba 0,35% del PIB del país. Cualquier cosa por encima tenía que venir de los fondos de Alemania, sin involucrar préstamos. Ahora, gastar más del 1% del PIB no estará sujeto a ningún límite de endeudamiento, lo que significa esencialmente que Alemania acaba de otorgarse libertad total para gastar tanto como necesite al revolucionar sus fuerzas armadas. Más de $500 mil millones comprometidos a nuevas iniciativas de gasto es el resultado. Y si todo eso no fuera suficiente, Alemania tomó otra acción a finales de abril para mostrarle a Putin que se toma en serio contrarrestar la amenaza que Rusia representa para Europa. Activó una cláusula de emergencia de la UE que permite al país aumentar rápidamente su gasto sin activar ninguna de las reglas de gasto de la UE. Ese movimiento equivalió a que se levantara un segundo bloqueo poco más de un mes después de que Alemania eliminara sus restricciones de gasto interno. Bajo la cláusula de emergencia de la UE, Alemania, junto con otros miembros de la UE, obtiene la capacidad de aumentar su gasto en hasta un 1%. El 5% de su PIB anualmente durante los próximos 4 años. Alemania ha animado a sus socios de la UE a aprovechar esa norma. Puede tener dificultades en algunas áreas mientras que Alemania no tiene deudas, lo que es otra razón por la que puede aumentar el gasto ahora. Naciones como España e Italia están en una posición más difícil. Aunque tales países pueden no unirse a Alemania en sus gastos, aún se beneficiarán de la dedicación del país a revolucionar su ejército. Estos no son movimientos que Alemania esté haciendo únicamente por su propio bien. Son movimientos que la ven asumir el papel de protector de la UE, que siempre se suponía que debía ser. El político dice que la activación de esta cláusula de emergencia significa que Alemania tiene el potencial de ir mucho más allá de los $550 millones o más en gastos a los que ya se comprometió después de eliminar su limitación interna.
MERS ya ha acordado un $1, paquete de 13 billones de defensa e infraestructura, que se basa en la cláusula de emergencia de la UE. No subestimes lo vital que será el gasto para la revitalización militar de Alemania. Ya era el cuarto mayor gastador en defensa del mundo en 2024, independientemente del estado de su equipo. Ahora estamos viendo al país hacer movimientos que podrían acercarlo a la par con Rusia y China en lo que respecta a sus presupuestos militares. Así que Alemania finalmente está poniendo su dinero donde está su boca en lo que respecta a su ejército. Pero, ¿qué significa esto en términos reales? Por una parte, el país está ahora comprometido en un masivo rearme. Ya hemos tocado este tema con las menciones de sus compras de nuevos tanques leopardos, submarinos y proyectiles de artillería. Escribiendo para Forbes en marzo, David Axe proporcionó aún más detalles. Él dice que, junto con el equipo ya mencionado, Alemania planea gastar mucho en nuevos buques de guerra, inhibidores de radio y radar, satélites espías e incluso inteligencia artificial. Estos últimos dos son importantes porque nos muestran que Alemania no solo está buscando aumentar el tamaño de su ejército, el país también quiere modernizarse. Con nuevos satélites, puede mantener más ojos en Putin, recopilar información que informe sus propias estrategias y que se puede compartir con aliados. El uso creciente de la inteligencia artificial podría permitir el desarrollo de nuevos drones automatizados y armas similares que permitan a Alemania luchar contra Rusia mientras pone en riesgo a menos de sus soldados. Eso no quiere decir que Alemania no se esté enfocando en el gasto en tecnología baja. Axe dice que el ejército alemán requiere tecnologías avanzadas, muchas de las cuales adquiere de los Estados Unidos. Sin embargo, sus necesidades más urgentes son dobles: personas y municiones. Ya hemos visto que el país tiene la intención de gastar mucho en nuevos proyectiles de artillería. También podemos suponer con seguridad que el gasto se extenderá a todo, desde misiles, como los nuevos misiles Patriot que pretende comprar, e incluso municiones para sus armas de fuego. En cuanto al problema de las personas, ese es un asunto completamente diferente. Alemania actualmente tiene 180,000 soldados activos en su nómina militar. Se pretende aumentar ese número en alrededor de 203,000 para 2031. Ese crecimiento permitirá a Alemania crear un atrincheramiento militar en Lituania, que es uno de los 3 estados bálticos que estarían en la primera línea contra Rusia si Putin extiende sus ambiciones más allá de Ucrania y hacia Europa, liderada por la OTAN. De nuevo, es aquí donde vemos el compromiso de Alemania con un aumento del gasto entrar en juego. Según Glassdoor, el salario mensual promedio de un soldado alemán es de poco menos de $3.19. Multiplica eso por 12 y obtienes un salario anual promedio de $38.28. Si Alemania tiene la intención de contratar a 20,000 nuevos soldados en los próximos años, eso lleva a un gasto de alrededor de $765, 6 millones. El simple hecho es que más personas significan más dinero gastado. Eso es especialmente cierto para un país que ha puesto durante tanto tiempo la importancia militar en un segundo plano, además de encontrar el dinero para contratar nuevas tropas, que sus últimos compromisos de gasto en defensa deberían garantizar. Alemania también tiene que idear formas de hacer que las carreras en su ejército parezcan más atractivas como parte de un renovado esfuerzo de reclutamiento. Eso puede implicar aumentar sustancialmente el salario de los soldados, especialmente dado que el salario promedio en Alemania era de más de $58.8 a finales de 2024. En este momento no hay mucho incentivo para que el alemán promedio se convierta en soldado. Alemania puede necesitar contrarrestar esto ofreciendo más dinero, lo que podría significar fácilmente que su gasto para 20,000 nuevos soldados supere los $1,000 millones, además del dinero que tendría que gastar para otorgar aumentos a sus 180,000 soldados existentes.
Este conflicto no es blanco o negro. ¿Cómo lo ves tú? Te leo en los comentarios. Podemos ver a Alemania ofrecer aumentos salariales pronto, ahora que tiene un presupuesto militar mucho más alto. Por ahora, el país está ideando otras formas de reforzar su personal mientras se prepara para una posible lucha con Rusia. Por ejemplo, en noviembre de 2024, vio al ejército alemán introducir nuevas medidas que le permitieron recopilar datos sobre personas en edad militar en el país. Esas medidas fueron acompañadas por la propuesta de creación de un nuevo servicio militar voluntario, con una duración de entre 6 y 23 meses. Eso podría proporcionar al país un suministro constante de reservistas. Esas reservas podrían resultar vitales en una guerra contra Rusia. Como hemos visto en Ucrania, Putin prefiere estrategias de desgaste que lo ven lanzar mano de obra superior contra sus enemigos para conseguir victorias. Suponiendo que empleara una estrategia similar contra Alemania, la Bundeswehr necesita tener más personas para contener las olas humanas de Rusia. Alemania aceptó las propuestas de su ejército en noviembre, siendo su primer paso la publicación de un cuestionario entregado a todos los jóvenes de 18 años que evaluará su deseo de unirse a la Bundeswehr. El objetivo final de Alemania es reunir 200, 000 reservistas, 140, 000 más que los 60, 000 que tiene actualmente, junto con sus 20, 000 nuevos reclutas activos. Eso le daría una fuerza militar potencial de alrededor de 400, 000 si tiene que ir a la guerra. Así que el problema de personal del ejército alemán no se ha resuelto, pero el país está trabajando en ello como parte de su revolución. Más allá de estas medidas, el país ha ratificado el acuerdo mencionado anteriormente con Lituania, que verá el despliegue de 5,000 soldados en el estado báltico. La fragata Hessen de Alemania también fue enviada a una misión en el Mar Rojo en 2024, donde se convirtió en el primer activo naval alemán en disparar munición real en la historia de la Alemania moderna. Estos pueden parecer pequeños pasos, pero todos contribuyen al aumento militar y a los preparativos que Alemania está llevando a cabo para prepararse para Rusia. Y el país está haciendo todo esto mientras continúa su amplio apoyo a Ucrania. Hacia finales de abril, el canciller Merz nombró al exbanquero y político pro-ucraniano Johann Wadephul como ministro de Relaciones Exteriores de su país. Esa fue otra declaración enviada a Putin. Con Wadephul, Alemania tiene un ministro que va a presionar por más donaciones y apoyo enviado a Ucrania. Wadephul también es un ministro que cree que el expansionismo está en la mente de Putin. Hablando con el periódico FAS de Alemania, dice que la guerra en Ucrania no se trata de unos pocos kilómetros cuadrados en Ucrania, sino de la cuestión fundamental de si permitiremos una guerra clásica de conquista en Europa. Los cínicos entre ustedes pueden señalar que la última potencia europea en participar en una guerra clásica de conquista fue Alemania misma. Sin embargo, puede ser que ese hecho haga que el renacimiento militar de Alemania sea tan importante. Ve los signos del mismo expansionismo en el que se involucró en la década de 1940. Con su regreso, busca tanto frenar tal expansión antes de que realmente comience, como asegurarse de estar del lado correcto de la historia mientras lo hace. En última instancia, esta combinación de acciones solo puede significar una cosa para Putin. Ahora tiene que lidiar con una Alemania que está evolucionando rápidamente de ser el hazmerreír de Europa a convertirse potencialmente en la mejor apuesta que tiene Europa para defenderse de Rusia si Putin va más allá de Ucrania. Alemania hoy no es la Alemania de 2022. Ha eliminado sus grilletes y está dedicada a convertirse en una gran fuerza militar una vez más. Solo esta vez, lo está haciendo mientras trabaja junto a sus aliados en la OTAN y Europa para enviar un mensaje claro a Putin. Si invades, Alemania estará lista. Pero ¿qué piensas sobre el renacimiento militar de Alemania? Está haciendo los movimientos correctos mientras se prepara para un futuro potencial en el que Rusia es un agresor para toda Europa. ¿O es
Un caso de muy poco, muy tarde de un país que ha descuidado la defensa durante demasiado tiempo. Háganos saber sus pensamientos en los comentarios y recuerde suscribirse al Show Militar para más vídeos que cubren el panorama de defensa en evolución en Europa.